estamos con nuestro invitado, el psiquiatra Lenín Núñez Gil, ya está con nosotros. Buenas noches, qué bueno que esté aquí porque hay muchos temas que tratar, sobre todo con el caso de tantas personas con problemas mentales que deambulan por las calles, que eso no solamente en este país, yo lo he visto en otros países más avanzados. Lo de los países avanzados tiene una explicación, lo de aquí tiene otra, es que las autoridades no se preocupan por darle seguimiento a estas personas. Miren, yo vi que Johnson & Johnson es una compañía que conocemos todos, que es de productos de niños, básicamente. Hizo una investigación y dice que el 20% de la población tiene problemas mentales. Somos 10 millones, eso es mucho. 20% son 2 millones. Entonces casi todos estamos enfermos. ¿Cuál es tu visión, Lenín, con relación a eso? Sí, buenas noches, Bélgica, Domingo, mañana, siempre un placer estar aquí. Y de paso el saludo para toda su vasta audiencia, que cuando voy al centro en Puñal, siempre me llega mucha gente. Yo lo vi donde Bélgica. Ah, sí. Así que aprovecho. Tú vas al centro, hay un centro en Puñal. Sí, el Centro Médico Doctor Estrella Díaz, sí. Que sería el referente, yo trabajo más en La Vega y en Bonao. Va cercano, aquí tú llegas a nivel nacional e internacional, pero como el programa base es de Santiago, entonces me llegan pacientes y que ven y siguen el programa. Para ir respondiendo la pregunta, entonces, antecede a ese estudio o a esa investigación que te llama mucho la atención lo de Johnson & Johnson, pero ¿qué sucede? Johnson & Johnson tiene una parte institucional de la empresa que se llama Laboratorios Janssen. Laboratorios Janssen es pionero a nivel mundial con una línea de investigación en neurociencias. Incluso fue el laboratorio que lanzó lo que es el aloperidol y aloperidol decanoato con su marca Aldol en 1950, ya que el fundador de Laboratorios Janssen, el doctor Paul Janssen, un belga, fue el creador de esa línea. Entonces, es pionero en muchísimos productos, tanto para esquizofrenia como para depresión. Entonces, ahora actualmente, Laboratorios Janssen es parte de Johnson & Johnson, pero todos recordamos la empresa como los aceites, el aceite de bebé los Johnson & Johnson y los polvos y demás. O sea, que tienen una línea de investigación. Incluso usted mencionaba tras cámaras que me ha llamado en algunas ocasiones y me he encontrado en encuentros internacionales. Yo fui invitado Brasil, recientemente, Panamá. bueno, tanto en Brasil como en Panamá, actividades de esa empresa, precisamente actualizando y lanzando productos tanto en depresión como en esquizofrenia pioneros. Pero volviendo al estudio, Johnson & Johnson, el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección Nacional de Salud Mental, hizo una investigación entre los años 2016-2021, de 2019-2021 por ahí, donde arroja que el 20% de la población dominicana en algún momento de su vida ha padecido algún trastorno mental. Entonces, si sumamos las siguientes patologías mentales, vamos a ver si el número nos da. Tenemos la esquizofrenia, que ronda del 0.6 al 1% de la población mundial. Vamos a decir, como nosotros somos parte del mundo, que podemos tener entre 0.6 a 1% de la población dominicana con esquizofrenia, ¿verdad? Si nos vamos a los estudios que hay en bipolaridad, que ronda del 2.5 al 4% de la población mundial que tiene un trastorno bipolar, por ahí vamos sumando. Bien, entonces subimos un poquito más al trastorno depresivo mayor unipolar, porque la bipolaridad se divide entre fases depresivas y fases maníacas. Entonces la depresión va a rondar del 8, algunos estudios entre 8 o 12, otros estudios te hablan del 14% de la población. Y la ansiedad, que te va a situar entre el 9 a 15, 16% de la población, sin olvidar los trastornos de sueño, sin olvidar los trastornos obsesivos compulsivos y sin olvidar una epidemia
una pandemia mundial que tiene que ver con el uso de sustancias. Cuando usted mencionaba en países desarrollados, recuerdo que el año pasado, en el congreso que celebró la Sociedad Americana de Psiquiatría en San Francisco, precisamente uno se encontraba con muchos homeless, individuos que no tienen casa y que se drogaban delante de todo el mundo, se inyectaba. Y existe, tanto en San Francisco como en Filadelfia, la epidemia del fentanilo, que tú lo podías ver, o sea, individuos delante de ti, tú caminabas por la calle de San Francisco o cualquier ciudadano que camine, el individuo se inyecta delante de cualquiera al aire libre, tú cruzas. Yo recuerdo que fui a acompañar a una compañera, valga la redundancia, a un hotel dominicana que estábamos en el Congreso. Ella me pidió, un poquito asustada y demás, la acompaño. En el momento que cruzo, el individuo se está inyectando. Ya cuando regreso de acá para acá, ya el individuo está con los síntomas. O sea, todo desorientado, vomitando, vuelto un estropajo. Entonces, los trastornos por uso de sustancias han aumentado. Pero esos son sustancias químicas. Pero no hemos analizado las adicciones comportamentales, conductuales o secas. Señores, tenemos una epidemia, los adolescentes y jóvenes conductuales. No, las secas. Porque siempre cuando tú hablas de adicciones, tú piensas en alcohol, que es líquido, piensas en drogas, en marihuana, en cocaína, cafeína. Pero tenemos adicciones secas, como se llaman, o conductuales, o no químicas, entre las cuales está el uso del celular. La pornografía. Es una adicción terrible. Una adicción tremenda. Terrible. La adicción a las redes sociales. O sea, estamos hablando de personas que fácilmente, doña Bélgica, domingo y mañana, se te pueden invertir 5 a 6 horas de su vida con un dedito pasando y viendo videos, se te van horas y horas. Entonces, yo diría, si vamos sumando por ciento, yo creo que nos quedaríamos cortos, incluso con el porcentaje de la población mundial, que en algún momento, es lo que señala tanto Johnson & Johnson como una investigación previa del Ministerio de Salud Pública, que en algún momento el 20% de la población dominicana pudiera tener algún trastorno mental, partiendo que los trastornos de sueño en su mayoría tienen un correlato biológico, o sea, por afectación del cerebro, que guarda relación con algún trastorno mental. Llámese depresión, llámese ansiedad o llámese cualquier otra enfermedad mental del cerebro que puede provocar la pérdida de sueño. Lo cual, doña Bélgica y a la población que nos está viendo, nos apunta a que sí, a que realmente es preocupante, es alarmante el tema que tiene que ver con la salud mental. Y yo diría, y muchas veces nosotros hacemos las críticas a las autoridades, que a veces no hay la suficiente cantidad de profesionales a nivel público nombrados para dar el servicio, pero yo creo que el tema de República Dominicana, más que de personal, porque la gente cuando busca la ayuda lo puede conseguir, aunque no sea igual que a nivel privado, pero se consigue la atención. ¿Saben dónde está el tema? Y un análisis que yo vengo haciendo, el tema de las aseguradoras, tanto para las consultas de psiquiatría como para la cobertura de medicamentos. O sea, a ver, ¿qué yo hago? Como me pasó en un caso hoy, que yo doy consultas en el Hospital de Constanza y Jarabacoa como parte de mi nombramiento como médico psiquiatra a nivel de servicio, cuando muchos pacientes, hoy los veo, me vuelven el otro martes con la receta en la mano, doctor. ¿Qué hago? Imagínate. Pero no puedo comprar eso. Imagínate. Es un abuso. Imagínate. El seguro no me cubre, no la consigo en la botica. Pero el Estado tiene que suplir también. Entonces, sí, estoy de acuerdo. La parte de medicamentos, tuvo el servicio, lo refiero a psicología. O sea, tuvo el servicio, la atención del psiquiatra y tuvo un diagnóstico, estudio mi paciente, pero el paciente no pudo comprar el antidepresivo, no pudo comprar el antipsicótico, el ansiolítico, el hipnótico. Entonces, en la mayoría de las farmacias, cuando suelen cubrir algunos seguros, entonces le buscan la quinta pata al gato, buscando el borrón. Ustedes recuerdan en los periódicos, cuando existían antes, encuentren las 7 diferencias. Entonces el despachador es buscando con una lupa, tiene un tachón, devuélvanla, como buscando el mínimo error para depender. Señores,
pero en España los pacientes van sin nada en la mano. O sea, tienen un código de seguro social. Ah, yo vine a buscar mi receta, que me la despacha mi médico y le despachan productos originales. O sea, ni siquiera yo le estoy hablando a ustedes que yo le indiqué productos originales a los pacientes, son productos genéricos. Entonces hay un tema preocupante que tenemos también que hacerle sus críticas al tema de las administradoras de riesgos de salud y el tema de la cobertura amplia, sea a nivel de PROMESE, a nivel público, sea a nivel privado con las ARS, para que se le cubran los medicamentos en la canasta básica. Los problemas de salud mental deben de ser parte del plan básico de salud. La salud mental no es una cirugía estética, no es un problema, por decirlo así, de lujo, es un problema básico. Entonces, precisamente nosotros vemos que están excluidos nuestros pacientes y realmente se hace difícil que nuestros pacientes, y de aquí hago el llamado sobre todo a los familiares, que se organicen, que se unan y que protesten, que se solidaricen y que se pueda crear quizás alguna institución, alguna agrupación de pacientes que pueda reclamar por sus derechos, como lo hacen otros pacientes. Conocemos las ligas del cáncer, ligas de enfermedades autoinmunes y demás, pero así nosotros hacemos el llamado para los casos de psiquiatría y de salud mental. Doctor, pero qué bueno que usted toca la situación de la seguridad social, porque esta ley, tenemos años pidiendo que se reformule, que se busque la manera de que esa ley, llamada ley, que solamente le da oportunidad a un grupo de bancos que se beneficie o de empresarios que se beneficien, y que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, la sociedad, buscar la manera de que se unifique, porque ¿cuál es el problema principal que tenemos nosotros en la sociedad ahora y que estamos viendo en la calle? La situación, personas con síndrome de que se están matando, no sé, personas que están peleando por nada. Entonces, mi pregunta específica quiero hacerla en el sentido, ¿cuál es el problema mayor que le está llegando a usted, aparte de la depresión? Porque lo bipolar, eso lo estamos viendo nosotros ante uno mismo. Que uno se siente ahora de que uno está bien. Uno un día tiene un temperamento y a poquito rato un temperamento quiere explotar. Gracias a Dios que los cambios o las fluctuaciones del estado de ánimo no es enfermedad bipolar, porque de verdad que estuviéramos preocupados, porque el bipolar no son tantos, pero rinden. No son tantos, pero rinden, por estadística. El trastorno mental, por lo menos en mi consulta, y hay estudios dominicanos y estudios de psiquiatras de República Dominicana que también lo han hecho, y yo lo puedo decir en mi práctica diaria y lo comento con los diferentes colegas. Ustedes mencionaban al doctor Valdés. El trastorno mental más frecuente es el trastorno de ansiedad generalizada, que tiene un correlato que se une con la depresión porque se afectan en el cerebro las mismas zonas en la ansiedad que en la depresión. Pero que hemos visto, sobre todo post pandemia, post COVID, un aumento en los trastornos de sueño, bien, y un aumento en los trastornos por uso de sustancias y en las adicciones no químicas, como las de los celulares, las de las redes sociales, las adicciones a la pornografía, que está muy frecuente, sobre todo en población adolescentes, porque yo hacía un ejercicio con un caso que me llegó de un tema vinculado con la pornografía, que yo recuerdo que en la juventud de mi generación, los canales de televisión, no teníamos internet, no se tenía acceso a los canales como conocemos como triple X, sino que las compañías vendían un famoso filtro, que eso se pagaba aparte, para quien quería ver pornografía pudiera acceder. Ahora no, ahora tú estás, al tomar el celular como lo tomó doña Bélica ahora, le pone 3X adelante y puede andar el mundo buscando porno, lo cual ha generado en un aumento entonces de este tipo de adicciones, porque tanto la pantalla del teléfono con los colores como lo que se ve por ahí, entonces eso aumenta dopamina. Y una de las funciones principales del cerebro es buscar placer. Entonces, si consigues fuente de placer inmediata,
rápida, sin mucha complicación, entonces puedes tener la vulnerabilidad hacia esa parte. O sea que trastorno de ansiedad, en primer lugar, pero con un aumento importante de los trastornos de sueño y de las adicciones no químicas. Y como bien usted dice, siempre se mantiene el grupo de bipolares, depresivos, esquizofrénicos, trastornos obsesivos compulsivos, que siempre se mantienen estables y acuden a la consulta. Pero estos diagnósticos que tú no lo veías tan frecuente, cada día más lo vemos de manera más prevalente. En ese tenor, doctor, Sí. dos cosas. Usted no mencionó el estrés, no sé cómo usted lo explicaría. Y número dos, recientemente, para hablarle del caso concreto, se ha desatado prácticamente una ola de suicidio. Bélgica me daba un periódico donde trae una reseña de que entre marzo y junio hubo 5 suicidios entre militares, policías y Fuerza Aérea Dominicana, por ejemplo. Esos dos fenómenos están dentro, creo yo, de la categoría de temas o problemas psiquiátricos que hay que poner atención. ¿Qué explicación usted le ve a esos dos casos? Mira qué bueno que Primero, me haces ¿qué es el estrés? ¿Qué es? una de las dos preguntas. En el último congreso de la Asociación de Psiquiatras de América Latina, tuve acceso a la fuente oficial de suicidios y homicidios en la República Dominicana a través de INASIF, con cifras del 2022. O sea, me tocó presentar eso. Ahorita te la respondo. Vamos por lo del estrés. No menciono el estrés porque todos nosotros en algún momento tenemos estrés. Hoy, cuando yo me levanto, que tenía, le voy a analizar brevemente lo mío, que ir a Constanza temprano, de La Vega, ir a Jarabacoa, no iba para Bonado y que me iba a sentar a revisar para refrescar lo del estudio de suicidio, por si me lo preguntaba, pero me llama que tengo que ir a Bonao a hacer unos ingresos a la clínica y que tenía consulta en otra clínica que voy, y digo yo, conchi, me alcanzará el tiempo para llegar donde Doña Bélgica. Eso es un estrés. Yo me estaba preguntando Entonces, si era el eso otro es un martes. estrés. Sí, pero voy. Ese estrés todavía en mi caso no se me ha convertido en una enfermedad mental. Porque el estrés tiene que ser crónico y no manejado. Crónico es que tú tengas tiempo manejando niveles hasta altos de estrés, pero que tú no tengas una bomba de escape para manejar eso. Paso y me explico. Yo me voy a someter toda esta semana a eso. Pero ya el sábado mi cerebro sabe que tengo que presentar una conferencia acerca de un tema, me voy a juntar con mis colegas y después de eso, ¿qué tenemos? Una comelona y un juego de dominó que yo me lo voy a disfrutar. Que ya ahí... Entonces ya ahí ese estrés que está allá arriba baja. Pero vamos a imaginarnos que el sábado yo no tengo eso, como lo tienen muchos seres humanos. No, que mucha gente dice, yo no bebo, yo no disfruto, yo no hago nada. Y ese estrés se mantiene alto. Es una fuente de ansiedad y de depresión. Entonces, muchas veces, y lo veo a diario, el estrés laboral que no sabemos manejar y sobre todo, eso sí no lo mencioné, hay un tema muy, que eso pudiera ser un tema de otro programa, analizar las adicciones al trabajo. Entonces, el estrés crónico aumenta cortisol, te daña el cerebro y te provoca, en su mayoría, 3 diagnósticos en salud mental: depresión, ansiedad y el síndrome de burnout o el síndrome del quemado, que es una persona fatigada, que entiende que no puede pensar muy bien, con síndrome de fatiga crónica, producto de un estrés crónico. O sea que el estrés sirve como base, como muchas veces causa de los trastornos de ansiedad y depresión que yo te comentaba, que hemos visto como un pequeño incremento en las consultas. Pero también o sea de que, sí. de que produce cáncer y otras enfermedades. Sí, claro que sí, claro que sí. Y descompensa, si tú tienes la vulnerabilidad, tú tienes una herencia, tu papá hipertenso, tu madre diabética, maneja niveles altos de estrés y de manera crónica, probablemente si tú ibas a debutar como hipertenso a los 50, estamos viendo casos cada día más de individuos, de personas de 25, 30 y 35 años infartándose, debutándose, y cada vez más tú ves población de mi edad y por debajo de mi edad utilizando antihipertensivos
e hipoglucemiantes, porque el estrés hace que debute, así como el consumo de sustancias previamente, muchas veces enfermedades que tú tenías la vulnerabilidad, tú la ibas a hacer, no es que no, pero el estrés crónico adelantó ese debut. Bien, entonces por otra parte, tenemos, y es un tema que hay que trabajar y aprovechar la ocasión que estamos en los medios de comunicación, que tiene que ver de la forma como se dan las noticias sobre el suicidio. Aunque no lo parezca, como ahora al día, antes para yo comunicar, yo tenía que venir a una planta televisora o a una emisora radial para poder decir algo, o esperar a la prensa que me llegara el periódico y enterarme de las noticias. Ya no, yo salgo ahí, veo un accidente al frente del canal, cojo mi celular, lo grabo y ya yo soy un portavoz de noticias. Entonces, tenemos a la mano las noticias sobre el suicidio. Pero debo decirles que en los últimos 10 años, exceptuando un pico que hubo en el 2006, 2016, ya de ahí en adelante, vamos a esperar cómo termina el 2024, la República Dominicana se mantiene con sus cifras estables sobre suicidio. No hay un aumento ni una vorágine. ¿Qué es lo que más tenemos? Lo que más tenemos son las noticias y el morbo que se genera a través de las noticias. Pero cuando yo presentaba cifras que la República Dominicana maneja, entre 600 y tantos a 700 y tantos la cifra de suicidio, pues durante esta población de 11 millones durante un año, entonces el promedio nos queda a la par de Latinoamérica y por debajo de los países europeos, nórdicos, que son las poblaciones que mayor se suicidan. Y tiene una explicación, tiene una aplicación. La expectativa del dominicano al nacer no es tan elevada como la de los países desarrollados. ¿Qué sucede? Probablemente como mi expectativa no es tan elevada, si yo no consigo mis planes, mis metas, mis ideas, yo no tengo por qué suicidarme, porque total, era si yo la pegaba, no la pegué. Pero en un país como Finlandia, como Noruega, Dinamarca, que todo el mundo es exitoso, todo el mundo tiene dinero y tú no logras acercarte al promedio, sí te genera un impacto, una frustración y eso te puede guiar a suicidio por parte. Pero también esos países tienen 6 meses de invierno, 6 meses oscuros. Y nosotros tenemos playa, tenemos romo, tenemos sol, disfrutamos mucho, nos la gozamos y nos la vacilamos. Entonces eso hace como que disminuya el tema del suicidio en República Dominicana. Todo resuelto, entonces, prácticamente. Entonces cuando tú naces y tú ves que en tu familia hay 5 ingenieros, 3 abogados, son todos exitosos y millonarios, ya tú tienes esa presión, ya tú tienes esa vara alta allá arriba. Pero en mi familia yo soy el primer médico de mi familia, entonces la vara en mi familia no fue tan alta. Bien, entonces sí, por eso que digo que quizás ya el tema de las expectativas... Que la gente se crea cuando hace campaña en los gobiernos que ganan unas elecciones. Se hace una expectativa que van a ser embajadores, cónsul, que van a tener un sueldazo, van a ser ministro, que van a dirigir una institución y cuando ve que todo, porque no hay cabeza para tanta... No hay cama para tanta. No hay cama para tanta gente, ni sombrero para tanta cabeza. Doctor, tengo un compañero... Sí, entonces, sí, con perdón, el suicidio en República Dominicana, las cifras se han mantenido estables. Lo que tenemos que manejar, sí que esto es muy importante, sobre todo en la población adolescente, es el suicidio en espejo. Suicidio en espejo. O sea, cuando tú te ves en un espejo, tú te ves de frente. Entonces, un adolescente, un adulto que está pasando por una depresión, doña Bélgica Suárez presenta la carta y la lee con lujo de detalle, analiza la carta de un adolescente de 12 años que se suicidó y la forma en que lo hizo. Entonces, doña Bélgica, de manera indirecta, está dando pie e ideas a ese adolescente para que lo haga. Eso, ¿me entendiste? La forma de cómo eso explica lo cíclico. Cuando un hombre mata a una mujer, feminicidio, que al otro día, más o menos. Sí, más o menos tendría la misma explicación. No, esa es la forma de la noticia. Pero no tenemos por qué, no somos peritos forenses para estar dando con lujo de detalle, hizo esto y el por qué y aquello, porque tú no sabes qué adolescente en este momento no está viendo, que está pasando un mal momento, que le dieron una pela y que eso pudiera
pudiera caer y decir ese adolescente, pero mira la forma que yo no la tenía. Y hacerlo. Entonces, de ahí que es peligroso el tema, doña Bélica, de los medios de comunicación y cómo se dan las noticias sobre el suicidio. Un colega comunicador nos dice que por qué razón se le llama grave a los trastornos de esquizofrénico, esquizotípico y delirante inducido. A ver, hay mezcla de varias cosas. A ver, vamos a tomar el concepto de la palabra grave. Los trastornos psicóticos, porque mencionó 3 que van en el grupo de los psicóticos, como hay en la psicosis, hay una desconexión del individuo con su realidad. Y el individuo en sí mismo puede generar un mundo dentro de sí, a partir de las alucinaciones o de los delirios. Las alucinaciones son el ver cosas, escuchar voces o sentir cosas que los demás no pueden ver. Solamente el individuo a partir de suyo. Y los delirios son ideas falsas, fijas e irrebatibles a la argumentación lógica. Este cable, este micrófono que me tiraron ahorita, es que ustedes son 3 alcaldías del gobierno y por aquí me van a insertar para ustedes darme seguimiento y cuando yo me voy de aquí, este micrófono es para ustedes observar, perseguirme y por ahí monitorearme. Eso es un delirio. Perdón, doctor. Entonces, sí. Cuando yo salí hace un tiempo largo, venía una persona, llegó a venir 2 veces. La suerte que Sergio salía conmigo y buscándome y me decía, mire, yo quiero que usted me quite, yo escucho voces, me están persiguiendo, pero el hombre estaba nervioso y que él sabía que yo le iba a quitar eso. Y yo como que desconocía mucho eso, que hace mucho. Y Sergio me quitaba, porque el hombre tenía una cosa que yo tenía que curarlo, obligado. Digo yo, ay Dios mío. Probablemente. Entonces después yo estudiando estas cosas, que me doy cuenta. Que él tenía un delirio. Que él tenía un delirio. Que probablemente esas voces le ordenaban o le decían que doña Bélica tenía la cura de ese mal que él tenía en ese momento. Pero, ¿por qué es irrebatible la argumentación lógica? Porque doña Bélica no es psiquiatra, no maneja antipsicótico y no lo va a curar. Pero no hay quien lo saque de ahí al delirante. Entonces, como son cuadros que tienden a ser crónicos en el tiempo, entonces de ahí que uno se utiliza mucho la palabra grave. En la esquizofrenia, que no tiene cura, y los trastornos delirantes tampoco tienen cura. Entonces, el trastorno esquizotípico... ¿Cuáles son los trastornos delirantes? Sí. El delirio, una gente... Sí, el trastorno delirante es aquel que se caracteriza por la presencia de delirios sin necesariamente el individuo padecer alucinaciones auditivas. Entonces hay diferentes tipos. Está el delirio erotomaníaco. Bueno, nosotros vimos en este país una señora que tuvo un delirio erotomaníaco muy famoso. No sé si ustedes recuerdan en el intervalo en que el presidente Fernández dejó de ser presidente, ahí fue que ella se hizo más famosa. Ella lo seguía desde que él era presidente, que ella decía que Leonel Fernández en los discursos le dejaba mensajes de amor y que él estaba enamorado de ella. No sé si ustedes lo recuerdan. No lo recuerdo, no. Sí, pero fue muy conocido ese caso. Eso se llama un delirio erotomaníaco, por ejemplo. Imaginemos algún individuo con ese delirio. Usted está hablando de cualquier noticia. Como le pasó al artista que la seguía a la casa. ¿Fue a Shakira o a cuál? Recientemente. Shakira. La Shakira, ella tuvo que denunciarlo. Entonces, hay que diferenciar. Que tenía amores con ella. Una obsesión. Hay que diferenciar la obsesión y delirio no es lo mismo. No. Porque el delirante, o sea, se trabaja esa idea, se cree esa idea, pero lo dice con una creencia, con una verdad, pero por lo general, nunca hace daño. Porque es el ser que ese delirante erotomaníaco ama. ¿De acuerdo? Existe el delirio de tipo persecutorio, que es aquel individuo que siempre se queja de que lo están persiguiendo, de que lo están siguiendo, que cuidado, vive paranoico. Existe el delirio querulante, que son aquellas personas que no salen de fiscalías denunciando que lo están explotando, que lo engañan, que incluso los fiscales ya lo conocen, porque siempre van con las mismas quejas, pero son infundadas. Esos son los trastornos. Yo me encontré con una señora cuando estaba poniendo la denuncia
de que el celular, que me lo hackearon. Y después el policía me dijo, no le haga caso, ella tiene un año viniendo aquí, que esa persona la está siguiendo, la está grabando y todo eso. Me parecía a Roque el cobrador. Esa persona se veía lo que usted está diciendo. Domingo, Los delirantes. Domingo, Entonces, le quemaron el autobús hoy. Aquí. Sí, no se dice. A Roque para allá. Yo lo vi que... Explotó y cosas, pero bien, no vamos a... Yo vamos lo para allá. mandé a Iván esa noticia. Vamos a ver entonces ahorita. los delirantes no tienen cura. Mencionaste el trastorno esquizotípico. Entonces ahí ¿Cuál? nos salimos. ¿Trastorno? Esquizotípico, fue del Sí, colega sí, que, sí, que del colega preguntó. Pérez, sí, del comunicador que nos Entonces, llamó. el trastorno esquizotípico está junto, antes le llamaban clúster A, dentro de los trastornos de personalidad, con el trastorno paranoide de personalidad y el trastorno esquizoide de personalidad. Entonces, el esquizotípico, voy a recordar al querido profesor Uribe, cuando me dio la clase de trastorno de personalidad, es aquel individuo que sin hablar tú lo identificas. ¿Cómo tú lo identificas? Bueno, todos en algún momento hemos conocido de alguna persona que viste de una manera súper estrafalaria, que llama mucho la atención, pero él no está interesado en llamar tu atención. Él Ni es en él. moverse. Él es él. Él es él. Y está en su mundo, por ejemplo, vamos a un velorio. El código de vestimenta es una sobrio, negro, gris, blanco. Y probablemente él te llegue de rojo, pero no va a estar celebrando ni fuera. Él va a estar callado, pero te llega súper de una manera vestida muy estrafalaria y muy extraña y con ideas muy extrañas y muy ajenas. ¿Ese Entonces cuál es? tampoco tiene cura. El trastorno esquizotípico de la personalidad. Esquizotípico. Sí, entonces se relaciona premórbidamente de que muchos esquizotípicos pueden terminar como esquizofrenias. Entonces de ahí que puedo tratar de responderle al colega que te escribe, son graves, primero, la primera base que no tienen curas y que tanto las ideas como las alucinaciones, muchas veces los núcleos son muy fuertes y son difíciles de manejar y de tratar. En un momento tú puedes tratar con algún antipsicótico y demás y el paciente se tranquiliza, pero después vuelve. Yo recuerdo un caso, no lo mencioné, que era un delirio celotípico, que son muy famosos, que yo le dije en una profesora me enseñó de comprar el delirio. Por ejemplo, me llama, va a la oficina mía el esposo de Bélgica y me dice, Bélgica me está pegando cuernos, Lenín. Ya yo la descubrí. Y yo le digo, ¿cómo así? Sí, porque ella antes salía a las 2 y ahora sale a las 1:45, pero es que ya el tránsito ha crecido y tiene que salir más temprano porque no puede llegar. ¿Ese cuál es? El celotípico. Entonces le Pero digo, no, pues vamos a interesante. grabarla. De celo. Yo desconocía ese... Pero escucha qué interesante. Yo le digo, no, pues vamos a grabarla, vamos de verdad. Entonces yo recuerdo que él grabó a su señora llegando al supermercado. Ella se desmonta, no se ve nada, sale, hace su diligencia, nada. ¿Tú sabes lo que él dijo? Que en un momento alguien tapó la cámara y ella se dio un beso con alguien y después la cámara volvió a abrir. ¿Qué? De tan fuerte y tan crónico. ¿Y no es Y yo peligroso? lo mediqué y eso, sí, los serotípicos No tienden matan. a ser, sí, pueden hacerlo, tienden a ser peligrosos. Ay, Dios. Sobre todo si esa idea persiste y no se lleva, Claro. y no se lleva un requerimiento, Oye. sobre todo cuando están muy convencidos de la idea. O sea, de ahí que son trastornos graves, crónicos, que no tienen cura y por eso que uno utiliza Por mucho Dios. la palabra grave. Yo he preguntado en otras ocasiones, Sí. Yo conozco lo que es la tristeza, yo he estado muy triste, pero a veces se puede confundir con la depresión. Sí, claro Tiene que sí, se cierto confunde mucho. parecido. Lo que pasa es que la ¿Y cómo uno tristeza, sabe? ¿Cómo uno la distingue? Pues yo sí sé distinguirla. sí, la tristeza es un síntoma. Sí, de un Entonces momento la dado. tristeza se caracteriza como una emoción. ¿Qué son las emociones? Son estados pasivos del yo con connotación positiva o negativa e independientemente de la voluntad de la persona. Muchas veces sin tú quererlo tú te puedes sentir triste. O sea, no es tu voluntad, pero te sientes así. Entonces son estados pasivos del yo, te llegan en algún momento. Con connotación positiva, tú puedes estar alegre con una emoción, o connotación negativa como la tristeza, ¿verdad? Ahora, la tristeza es un síntoma, pero para hablar de depresión tiene que afectarte otras esferas.
Entonces esa tristeza, no solamente que usted esté triste, que lo puede estar, esa tristeza tiene que acompañarse de llanto, tiene que acompañarse de sentimientos de minusvalía. Yo no sirvo para nada, yo soy un inútil. La tristeza. Ves que yo no voy para el programa, te dice mañana. La tristeza. No, para llegar a la depresión. Sí. No solamente que mañana te diga, Béjica, estoy triste, pero vamos arriba, vamos a darle el programa. Yo me siento bajito, pero le voy a dar para allá. Ahora, si mañana te dice, se faja ahí a dar gritos, dice que es un inútil, que ya él no comunica bien, que no sirve, que está irritable de cualquier cosa, le está peleando los camarógrafos. Cambie para otra gente. Ayúdeme ahí. Ayúdeme. Está bien, que esta mañana está irritable, le dan un cambio de cámara y le pelea en el aire a los muchachos. O sea, tú ves cómo se van sumando las cosas, ya no solamente triste, ya está irritable, ya está con llanto, ya se siente sentimientos de minusvalía, ya se está sintiendo al menos que los demás. Entonces hay una constelación de un síndrome depresivo. Hace un cuadro. Exactamente, una sumatoria de síntomas, pero no un día. Tiene que darse persistentemente por un tiempo establecido para tú hablar de Eso depresión. es un tema interesante para Pero eso te aleja de la depresión, que tú no quieres ser el ejemplo porque tú te sientes muy bien. Para tratarlo en otra ocasión, más amplio, solo ese tema, porque ya hoy finalizamos y la conclusión que vamos a dar es del % de la población, como iniciamos, sobre la enfermedad mental. Brevemente, ¿qué hay que hacer? Bueno, ya he explicado que el gobierno no da los medicamentos, que no tiene dónde meter a toda esta gente, en fin. Y quiero decirles que el teléfono, ustedes lo ven, que no es que yo soy adicta al teléfono, es que todo el mundo está llamando para decir que qué entrevista más interesante. Qué bien, gracias a Miosotis qué bien. por el piropo. Mire, siempre le digo a los pacientes en consulta, busquen ayuda. Celeste Taveras también. Que los profesionales de la salud mental estamos prestos a servirles. Psicología, psiquiatría. Entonces, desmontar los siguientes mitos. El psiquiatra no es exclusivamente para el loco, como lo conocemos. Yo siempre digo, usted, como señor, usted puede ir a ginecólogo, usted va a ginecólogo embarazada y sin estar embarazada, ¿no? Tú puedes ir al urólogo a chequearte la próstata, pero también por una infección de vías urinarias o por un problema de los riñones. El psiquiatra te puede atender al paciente aquejado de locura, pero nosotros antes de atender a ese paciente, yo le he mencionado aquí cuántos cuadros. Para prevenir. El tema del insomnio. Tú puedes estar de lo mejor lúcido, pero tú llegas a tu casa ahora y tú no puedes dormir. Tú no estás loco por eso, pero tú necesitas de una intervención psiquiátrica. Por ejemplo, por ese problema de sueño. La ansiedad. Pasa lo siguiente con el ansioso. El paciente ansioso cree que se va a poner loco. Yo se lo digo en la consulta, pero nunca se pone loco cuando es ansioso. Pero cree que sí. El esquizofrénico y bipolar sí está cerca de la locura, pero él siempre dice que está bien y que no está loco, que es un juego interesante. Está positivo entre ese. ambos cuadros. Entonces lo que hay que hacer, busque ayuda, visite psicólogos. En Argentina, por decirlo así, el profesional de cabecera de los argentinos son psicólogos. O sea, que tú vas a tu terapia, vas a tu consulta, aunque tú estés bien. Y no espere usted estar muy mal para buscar ayuda desde algunos síntomas de lo que yo he mencionado y algunos otros síntomas que usted puede googlear y buscar por internet. Si tú sientes que lo está padeciendo, entonces visita cualquiera de los psiquiatras dominicanos, que estamos bien preparados para afrontar los temas de salud mental, así como nuestros colegas psicólogos. Gracias, Gracias doctor. a ustedes por la invitación. Raúl Graseski está mandando fotografías de nosotros, se las mandé a ustedes, y qué buenísimo programa. Es antes era camarógrafo, coordinador, ahora es conductor en Nueva York, y está de programas y está en Nueva York. Muchas gracias, Lenín, doctor Lenín Núñez Gil. Siempre un Muchísimas placer, gracias. siempre un placer. Se nos quedaron varios de los mismos temas, pero desarrollarlo más, porque como que tan interesante.
yo tenía o tengo varias inquietudes. Anótalo, porque él vuelve cuando tenga tiempo. Pero tendremos que invitarlo Si no está en nuevamente, Europa, vamos a ver No, ya. en un mes dónde va a estar. Ya no viajo más hasta noviembre. Ya O tendré estaremos que más llamar cerca al por doctor ahí. Yo le escribí y no me respondió ni Qué dolor. ni un ok me Óyame, puso. Ni un ok Lenín, siquiera. Pues no, Lenín, eso no él me tiene entero, un no. dolor de eso, que yo. Tú siempre me escribes, me contesta. Pues mañana pues no tengo tu número, lo voy a buscar. entonces. No, que lo tiene que entonces tengo que que agregarlo, registrar. tengo que agregarlo, sí. Ya él más iba a la queja con el doctor Valdés. El maestro, doctor Sí, Valdés, nuestro Fausto querido Valdés. profesor y maestro. Sí, así señor. es. Muchas Sí, señor. gracias, Lenín, gracias A ustedes siempre. por la invitación. Es tan light él, así sin mucho protocolo. Siempre risueño, humilde, Sí. pero con una experiencia vasta y me recuerda que lo aprovecho para recomendarle la película de John Knox. Así es. Una mente brillante. Una mente brillante. Búsquese, esa película búsquesela y usted verá. Gracias, muchas gracias, Así es. Lenín. Hacemos una pausa y volvemos.